epístola está tomada de la carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que se gloríe, gloríese en el Señor, pues no es aprobado quien se abandona a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Oh, si soportaseis por mí un poco mi indiscreción, mas sí soportarme, ya que soy amante celoso de vosotros, con la emulación de Dios, porque os tengo desposados con un solo esposo, para que presentaros a Cristo como virgen casta. Nos ponemos de pie para el Santo Evangelio. Tomado del Evangelio según San Mateo, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la esposa. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las 5 necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron del aceite. Al contrario, las prudentes, junto con las lámparas, llevaron aceite en sus vasijas. Como el esposo tardase en venir, se adormecieron todas y al final se quedaron dormidas. Mas a medianoche se oyó una voz que clamaba: mirad que viene el esposo, salidle al encuentro. Al punto se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Entonces las necias dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Respondieron las prudentes diciendo: no sea que no baste para nosotras y para vosotras, mejor es que vayáis a los que las venden y compréis para vosotras. Mientras iban estas a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Al cabo vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar asiento. El día de hoy estamos celebrando una misa votiva en honor de Santa Teresa de Calcuta. Entonces, su fiesta se celebrará pronto y aunque no está en el calendario antiguo, pues es una santa pues, que ha marcado el siglo pasado por su amor a Cristo en los demás, ¿no? Entonces sabemos que se dedicó a recoger, ¿no?, a los leprosos y a los enfermos y a los más pobres en India, en donde se practica otra religión, el budismo, ¿no?, y otras creencias hinduistas y otras religiones, y donde se considera que el karma, ¿no?, la reencarnación, todas estas ideologías que no son nuestras. Y es interesante porque los hinduistas, ¿no?, piensan que cada persona pues tiene la vida que tiene, a lo mejor porque llevó una mala vida anteriormente, y como es responsabilidad de cada quien, pues entonces si ellos ven a un mendigo o si ven a una persona sufriendo en las calles, pues ellos no piensan: es mi hermano Cristo, sino que ellos piensan: bueno, él se lo ganó, ¿no? Y no hay esta concepción de la caridad que nosotros tenemos en Occidente por el cristianismo, sino que, bueno, pues él fue mala persona en su vida pasada, luego entonces se lo merece, ¿no? Y Teresa de Calcuta pues llegó a estas calles, ¿no?, de India y empezó a hacer las obras de caridad que tantos religiosos hacen en el occidente. Y pues como era algo foráneo para estas personas, pues les extrañaba: ¿por qué esta extraña me está tratando con tanto amor y con tanta caridad? Y no entendían por qué, porque no es parte de su cultura, esto es algo propio del cristianismo, ¿no? A veces damos por hecho cosas que tenemos en nuestra cultura como si fueran universales, pero no, es parte de nuestra cultura cristiana.
Y entonces empieza a limpiar, a tratar con amor a estas personas. Y ellos que habían nacido miserables, pues no entendían por qué una persona les mostraba este afecto. Si toda su vida los habían tratado como un desprecio, como escoria, ¿por qué esta persona me muestra afecto? Y el amor de Teresa iba pues rompiendo las piedras de estos corazones endurecidos por el desprecio hasta que se rompían, ¿no? Hasta que se rompían con el amor de Teresa de Calcuta. Entonces Teresa de Calcuta es un ejemplo, ¿no?, de que debemos de mirar en los demás a Cristo, el rostro de Cristo, en los más pobres, en los que están sufriendo, ¿no? Y Teresa de Calcuta también miraba, ¿no?, entre los más pobres, pues aquellos que les faltaba Dios, ¿no? Aquellas almas que no tenían a Dios, que vivían sin Dios. Entonces ella distinguía, ¿no?, entre la pobreza material y la pobreza espiritual, y decía que la peor de todas era la pobreza espiritual, especialmente, ¿no?, en el occidente, ¿no?, que sí tenemos muchos lujos, tenemos muchas comodidades, pero a veces vivimos muy superficialmente. Y una de las manifestaciones que era más horribles de este vacío del occidente, ¿no?, es que el occidente está matando a sus hijos. Entonces Teresa de Calcuta era muy vocal, ¿no?, hablando en contra del aborto, denunciando el aborto. Y a algunos nos parecerá, bueno, sí, el aborto parece ser el peor mal de nuestro tiempo, ¿no? Que una madre mate a su hijo es una cosa terrible. Y Teresa de Calcuta decía, bueno, pero el peor mal de Occidente es la comunión en la mano. Entonces, aquí un plot twist, ¿no? Uno pensaría, bueno, lo más terrible es que la comunión es el aborto, ¿no?, lo más escandaloso. Y verdaderamente a la imaginación, pues lo más escandaloso nos viene el aborto. Pero Teresa tenía un punto cuando decía que lo peor que estaba sucediendo en Occidente era la comunión en la mano. ¿Por qué? Porque cuando se pierde reverencia por Dios, cuando se pierde el entendimiento de quién es Dios y cómo debe de ser tratado, pues toda la vida pierde su orden, su base, su fundamento. Algunos pensarán que lo que hacemos aquí pues no tiene trascendencia, pero la liturgia es el centro de la vida del hombre y es la fuente y manantial, dice el Concilio Vaticano II. Y cuando la liturgia pues pierde su orden, el respeto, el amor, pues entonces toda la demás vida del cristiano se destruye, se desordena en una anarquía que no mira a su principio. Y entonces Benedicto XVI con Teresa del Calcuta, ¿no?, diría que el problema de Occidente es un problema de liturgia. Pidamos a Teresa de Calcuta, ¿no?, a quien pues estamos recordando el día de hoy, que interceda por nosotros para tener este amor a Cristo en nuestro hermano, pero sobre todo a Cristo en la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.